puedas, ya podés compartir y demás. Bueno, bárbaro. A ver, vamos a compartir pantalla y yo voy eligiendo tengo varios archivos, pero vamos a ver cuál es el... Vamos a empezar por este. Bueno, se está viendo ahí, ¿no? Sí. Sí, se ve perfecto. Bueno, yo este archivo es un poco más amplio, pero digamos, al efecto de hacer más práctica la clase y no redundar en algunos conceptos que ya se los vertió Andrés en la teoría, acá hay una serie de conceptos de qué es inversión, cuáles son los tipos de inversión, por qué se pueden hacer. La diferencia de la factibilidad, de qué punto, cuándo se debe hacer un proyecto de inversión, el estudio de factibilidad de los proyectos desde el punto de vista económico, técnico, financiero, en qué consiste, bueno, en qué tipo de evaluación, si un proyectar los balances, todos estos temas ya Andrés lo explicó más que claro y preciso. Aclarar simplemente, por ejemplo, en esta diapositiva ahí, que se acuerdan que para hacer el análisis de las tasas estas que vamos a analizar hoy, que es el análisis del BAN y el TIR, BAN significa valor actual neto. A ver, un poquito. BAN es valor actual neto o valor presente neto, es lo mismo BPN o BAN, B corta AN. Y la otra tasa que vamos a determinar es el TIR. Entonces, para encontrar el flujo neto que tenemos que cargar en las tasas BAN y TIR, hay que encontrar el flujo neto efectivo que resulta de ese estado de cuadro de resultado proyectado que se mencionó. ¿Se acuerdan de eso o tienen dudas? Hola. Qué ¿Se silencio, acuerdan? che. Necesito que hagamos algo más ida y vuelta porque si no queda medio... ¿Están o no? ¿O se desconectaron todos? Yo estoy, Estamos, pero la estamos. verdad que no me acuerdo ahora. No, bueno, miren, los cuadros de resultados para los que han cursado costos y aquellos que no lo han cursado, vale aclarar. Un cuadro de resultado es el formato típico de los ingresos por venta, descontarle los costos variables para llegar a la contribución marginal. Este es un sistema de costeo de qué tipo, integral o también absorción o del otro, el variable. ¿Cuál es la diferencia entre los sistemas de costeo? De paso hacemos un repaso. Entre el sistema de costeo integral o por absorción versus el sistema de costeo variable. Que el primero, el costeo integral o por absorción, es el único reconocido contablemente, en el cual ustedes tendrán que a lo positivo de ingreso por venta descontarle no solo los costos variables de producción, como figuran acá, sino también los costos fijos. Y entonces van a tener, y así siguen considerando todos después les queda un valor de costo de producción, le descuentan los costos del pedido, que son los costos de administración, financiero, comercialización, y llegan a la utilidad bruta. Después le descuentan los impuestos, las amortizaciones, etcétera, y llegan al flujo neto. Ese es básicamente el cuadro, eso sería un costo, creo que le subimos un archivo en el mosaico de costo, están ejemplos de cómo armar el cuadro de resultados. En cambio, este tipo de costos, que se llama costo variable, ¿por qué es variable? Porque lo que interesa reflejar
es qué es lo que me queda a mí descontando únicamente a los ingresos, le descuento solamente la parte variable. Y la parte fija los mando a los costos de distribución, a los costos, a los CIF. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, yo tengo una mejor interpretación, solamente teniendo en cuenta, desde el punto de vista del empresario, cómo fluctúan mis ingresos frente a la variación de los costos variables, por así decirlo, para tener una idea más acertada de los movimientos, sin tener en cuenta los costos fijos. Pero no es aceptado contablemente. Por ejemplo, si ustedes se fijan en este tipo de cuadro de resultados, las amortizaciones, fíjense que yo llego con un subtotal acá, una vez que llegué al flujo y le descuento los impuestos, me quedan las amortizaciones de 132.000 pesos. Sin embargo, a los 2.108.000 más, le sumé los 132.000 para llegar a 2.240.000. Este es un concepto que por ahí con Andrés teníamos una visión, o no, una pequeña diferencia para cómo considerarlo, porque contablemente la amortización, todos saben lo que es una amortización, como consecuencia de la pérdida de valor, para que yo pueda recuperarla, tengo que ir amortizándolo para que al cabo de su vida útil pueda recuperar el valor del bien. Entonces, contablemente, los contadores vivos lo cargan como un costo para que el flujo neto efectivo, si yo lo resto como algo negativo, me va a quedar un valor más chico y pago impuestos sobre un valor más chico. Pero en realidad la amortización yo no la hago una única vez cuando compro el bien y después es como que hago una caja fuerte y la recupero al momento de la reinversión. Entonces, financieramente yo dispongo de esa plata. Por lo tanto, en la realidad a mí me queda un flujo neto efectivo mayor. Y ahí está la diferencia entre que considerar negativo o positivo la amortización para el cuadro de resultado. Pero tómenlo si quieren negativamente la amortización, como si fuera un cuadro de resultado contable y nada más. ¿Está bien? Pero si fuéramos a ser un poquito más quisquilloso con el BAN y el TIR, la amortización tendría que ser positiva, como está acá. A este subtotal, sumarle la amortización y nos queda este flujo neto efectivo, que es la realidad de la plata que disponemos. No sé si se entendió o le hice mucho despelote. Sí, sí, se entiende. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hicimos acá? Este es un ejemplo un ejemplo de cuadro de resultados. Entonces ustedes tienen que proyectar hacia adelante. Esto quedó viejo en el tiempo, ¿no? Pero supongamos que hubiésemos estado en el año 2012, entonces proyectamos 2013, se hace lo mismo para 2014, 2015, 2016, 2017, y luego se aplica la fórmula del BAN y el TIR con todos estos años que ahora vamos a ver en qué consiste la explicación. ¿Se entiende? Que en la fórmula de beneficio o flujo neto efectivo es que figura año tras año los valores estos que están en la celda en verde, como resultado final del cuadro de resultados. Esos flujos netos pueden ser lineales, pueden ser los mismos todos los años o no. Fíjense que, a ver, supongamos, este año arranco con un ingreso de este monto, al otro este monto. Hay que ver porcentualmente cuánto fue el ingreso de ventas de este año con 14 frente al 13 en forma porcentual, que difícilmente es el mismo que, o por ejemplo, que es en todos los años al 10% de crecimiento, o no. ¿Entiende? No tiene por qué haber una relación. Yo estoy proyectando a futuro, de acuerdo, por supuesto no va a ser a un libre albedrío de poner lo que a mí se me antoje, sino poner cosas coherentes de acuerdo al comportamiento del estudio del mercado, de la bolsa de valores y la situación macroeconómica de un país. Cuanto más estabilidad, mejor es la proyección que yo puedo pronosticar a futuro. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno, muy bien. Con eso después hacemos esto que está ahí. Ahora, esperen un poquito, cambio de vuelta el archivo. Acá, no, este otro, ese que estaba bien. Entonces, el otro día quedó claro que los activos podían ser no corrientes, que lo llamábamos activos fijos, que eran todos aquellos activos, bienes físicos de la empresa, que se pueden tocar, bienes físicos. Ejemplo, los bienes, el equipamiento, el mobiliario, las máquinas, equipos, y aquí tenemos ejemplos, bienes propiedad de la empresa, terreno, edificio, equipo. Sobre este activo fijo es donde yo produzco la amortización. ¿Está bien? Y en el capital de trabajo, que es un capital adicional, que la diferencia es la materia prima, mano de obra, energía, transporte, que por su naturaleza circulante no se tiene en cuenta para el BAN y el TIR. Este era el activo
corriente y también el pasivo corriente. La diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente me da el capital de trabajo, que es un capital adicional que yo tengo que tener hasta que yo pueda absorber los primeros ingresos, porque hasta que no se ponga en marcha, tengo que tener que comprar materia prima, pagar mano de obra, gasto de energía, de transporte, etc. Y entonces eso tener en cuenta a la hora de hacer análisis de las inversiones. ¿Está claro? Entonces yo para las inversiones solamente voy a analizar el activo fijo. Creo que eso quedó claro el otro día, simplemente lo digo como un comentario de refuerzo. Bueno, esto acá tenemos activo fijo de nuevo, y los diferidos, que Andrés lo mencionó también ahí, que dijo, depende de los contadores, lo consideran o no. Los diferidos son necesarios para iniciar la operación en la empresa, por ejemplo, conjunto de bienes necesarios para su funcionamiento, las patentes, marcas, diseños comerciales, gastos preparativos de puesta en marcha, contratos de servicios. Todo eso son necesarios, pero digamos, yo puedo iniciar mi proceso productivo sin tener totalmente definido esto. No se me va a parar la producción. Por eso es un activo diferido. En cambio, los otros son tangibles y me modifican la producción si yo los altero. Bueno, y el capital de trabajo ya dijimos que no, si bien son una inversión, porque es una inversión que yo tengo que contar para cubrir todo eso que dijimos, materia prima, mano de obra, servicios, etc., hasta que se generan los ingresos para yo hacer frente a todo esto que está acá, pero al efecto del BAN y el TIR, por ser de naturaleza circulante, plata que va y viene, no es una plata que yo diga, a ver, che, como entre esto y esto, a ver, el que tengo y lo que no tengo, cuento y saco una tasa. No, eso va y viene, entonces no lo puedo tener en cuenta. No lo puedo tener en cuenta porque hoy lo tengo, mañana no lo tengo. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Dicho todo eso, vamos rápido a la... Bueno, acá, no sé si ustedes lo vieron, pero tienen en este archivito, por ejemplo, los métodos de depreciación para amortización. El más común es la diferencia entre la inversión inicial y un valor residual, que al cabo de su vida útil, por ejemplo, un equipo, un mueble, lo que sea, le queda un pequeño valor residual, el 2%, 5%, o no, o puede valer cero. Entonces directamente la inversión inicial dividido el año es lo que yo tendría que poner como anualidad como concepto. La anualidad dividido el total por el 100% me va a dar el porcentaje expresado justamente en tanto por ciento de lo que yo tengo que poner como amortización. ¿Ah? En función del uso, bueno, mírenlo, está bastante sencillo de explicar, de entender, perdón. No me quiero detener para no perder demasiado tiempo. Creería yo que posiblemente lo hayan visto. ¿Vieron algo de esto en costo? Los que cursaron costo. Cric, 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 cric. ¿No vieron nada? Lo que nombramos al principio, sí, pero esto Este. no me acuerdo. Parece que no. Bueno. Pero esto se entiende cómo depreciar, porque ustedes tienen que calcular la amortización de la maquinaria. Lo pueden calcular con esto. La inversión inicial, lo que les sale, dividido la vida útil, los números de años de vida útil, si consideran que el valor residual es cero, que un equipo que vale 1.000.000 de pesos, al cabo de 10 años, si este valor residual es cero, será 1.000.000 dividido 10, que sí que la anualidad es 100.000. 100.000 dividido la inversión inicial, 1.000.000, ¿cuánto es? 0,1 por 100, te dice que me lleva 10% anual. Yo amortizo durante 10 años al 10% para que al cabo de su vida útil yo recupere el bien. Y esa es la tasa de amortización que yo tengo que cargar en los cuadros de resultados. Año tras año. ¿Se entendió? Sí, nosotros hicimos 10 años para todos los equipos, incluyendo los Bueno, rodados sí, también. por ahí, como Bastián por ahí decía que no se acordaban bien, yo por eso hice. Bueno, Claro, no lo presentamos en forma de porcentaje, sino directamente en cuantificación de dinero para tenerlo a mucho ver, más ese preciso. 10% equivale a tanto dinero de la inversión inicial. Es lo mismo. Claro, sí.
Bueno, el tema es que lo entiendan, para aquellos que todavía no lo hicieron, más fácil y es lineal. Hay otros métodos que van en función de las horas de uso de la maquinaria. Por ejemplo, si la máquina tiene 2000 horas, 200 horas de uso el primer año y su vida útil es de 10.000 y el costo de la máquina es este, el costo de la máquina y la vida útil te da el valor de la alícuota. Es decir, fíjense, 100.000 dividido las horas de vida útil 10.000, te queda 10 pesos que te sale por hora de máquina. El primer año trabajó 200 horas reales, entonces 200 horas reales por 10, yo voy a amortizar 2.000 pesos el primer año. Y así lo voy aplicando en función de la vida útil que realmente realizo año tras año. Por eso se dice que es un método variable en función del uso. En cambio este, que es muy lineal, te dice que todos los meses un determinado porcentaje, de acuerdo al cálculo este que está acá. ¿Se entiende la diferencia? Se perdieron. Necesito que me digan sí o no. No me perdí. Te perdiste. Esto te va a dar un porcentaje todos los años. O sea, ese 10% que hicimos la cuenta, te dice que en 10 años yo tengo que amortizar el 10%, para que al cabo 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, en 10 años yo llego al 100% del valor. Recuperé el valor. ¿Está bien? Por Sí. eso te dice que es lineal. Todos los años el mismo monto, durante su vida útil. Ahora, este es variable. ¿Por qué es variable? En función de las horas de uso de la máquina. Si yo tengo una máquina que tiene X horas de uso, ¿no es cierto? Ejemplo, 200 horas en el primer año. ¿Vamos hasta ahí? Cualquier máquina de mi proceso productivo trabajó 200 horas en el año. Y me dice que la vida útil de la maquinaria está definido por 10.000 horas. A las 10.000 horas deja de ser útil, pierde la vida útil el equipamiento. Entonces, y que el costo de la máquina inicial es de 100.000. Entonces yo digo, el costo de la máquina, 100.000, dividido la vida útil. ¿Cuántos son la vida útil? 10.000. 100.000 dividido 10.000 te dice que es 10 pesos la hora. ¿Cuánto te sale a vos amortizar? 10 pesos la hora, lo que vos tendrías que amortizar. Y entonces pregunta, ¿cuántas horas trabajó el primer año? 200 horas reales. Entonces 200 por 10 pesos la hora y hora se simplifica y te quedó en pesos 2.000 para el primer año. Digamos, este método lo que hace es reflejarlo un poco más real, en función de las horas reales trabajadas. Un año trabaja más, amortizará más. Otro año trabaja menos, amortizará menos. Porque todo está en función de esta palabrita, de horas de uso de cada máquina. En cambio, en este es lineal. Todos los años hacen el mismo porcentaje. ¿Quedó más o menos claro? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, estos otros son un poquito más complicados, pero bueno. Es después medio lo miran. parecido también a lo que ustedes hicieron cuando le asignaron un proporcional de la amortización al costo Ah, de cada producto. exacto. Es otra forma de verlo. Ujú. Bueno, salgamos de acá. Punto de equilibrio. Ya saben que el punto de equilibrio básicamente no es una técnica para evaluar la rentabilidad económica de un proyecto, sino solamente una referencia. Es una herramienta más de la logística total que hay dando vuelta para establecer. Pero no es necesario. ¿Por qué el punto de equilibrio no es suficiente? Porque no significa que aunque haya ganancia, este sea suficiente para ser rentable el proyecto. Porque el punto mínimo es la cantidad a la cual el costo iguala al ingreso a la facturación por venta, ¿no es cierto? Sí. Bueno, fíjense, al no considerar la inversión inicial el punto de equilibrio, por el punto de equilibrio no analizamos la inversión. Entonces no es una herramienta de evaluación económica, porque cuando yo las herramientas de evaluación económica, estoy continuamente comparando situaciones. Entonces, una cosa es la inversión que tengo que hacer por un lado, hacia eso vamos con los análisis de Vanity, y la otra es los ingresos, los flujos netos efectivos que se van obteniendo en los cuadros de resultados proyectados. Entonces, por un lado estoy comparando los beneficios, signo positivo, frente a las inversiones.
Pero como el punto de equilibrio no es una herramienta que me refleja o tiene en cuenta la inversión, entonces el punto de equilibrio no me sirve a mí para hacer un análisis económico-financiero. Simplemente es una herramienta más que me determina ese punto de equilibrio, nada más. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y resulta inflexible en el tiempo, ya que se calcula para unos costos determinados, y si estos cambian, también harán los costos. ¿Qué quiere decir con eso? Yo hago el punto de equilibrio para un determinado costo fijo, para un determinado costo variable, para una determinada ingreso por venta, de acuerdo al volumen de venta, pero si mañana o la semana siguiente vendí más o mis costos cambiaron por distintas circunstancias, el punto de equilibrio seguramente se moverá para un lado o para el otro, cambia. ¿Estamos de acuerdo? Porque las tres cosas que hacen definir un punto de equilibrio son el costo fijo, el costo variable y los ingresos por venta. Si de esa comparación varían eso, fluctúan, indudablemente el punto de equilibrio mío también fluctúa, va cambiando de acuerdo a las circunstancias. Entonces, ese punto de equilibrio es una foto instantánea de una determinada situación. Entonces, no me sirve para hacer un análisis comparativo de beneficios a futuro con una inversión. Fíjense que los beneficios a futuro se dan en años a futuro con respecto a una inversión que la voy a considerar o la puedo considerar al último o la puedo retrotraer al valor presente al momento cuando inicio la operatoria, hago una inversión y los flujos se obtienen al final, en el tiempo. ¿Se entiende? Estamos duros, che, ¿eh? ¿Están perdidos, Ulises, o no? Yo entendí. ¿Se entendió? Las chicas no las escucho. ¿Están participando o no? ¿Están perdidas? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, sigamos. Posiblemente cuando hagamos el ejercicio lo van a entender mejor. Bueno, esto, y no les complico más la existencia, después acá tienen otras cositas para entenderlo, pero simplemente cuando nosotros tenemos un capital inicial, valor presente, colocado durante N años a una tasa de interés compuesto, alcanza al cabo de esos N años un valor final, que va a ser igual al valor de hoy, de la inversión que yo hice hoy, de 1 más I a la tasa que yo pongo, todo exponencialmente a la cantidad de años en que yo pongo esa tasa, esa plata. Y entonces eso me va a decir que esta plata que hoy vale esto, colocada a una determinada tasa durante tanto tiempo, me va a reflejar un valor equivalente en el tiempo de tanto, de valor final. ¿Está bien? Pues se llama valor futuro, porque parto de una plata que hoy tengo disponible, que la pongo en un interés durante X años y me va a reflejar un valor final durante esos años de esta plata. Estoy yendo de un valor de hoy hacia adelante, al futuro. Y si hago al revés, matemáticamente, es cuánto representa, cuánto tendría que poner hoy valor presente si yo al cabo de X años, con una tasa de interés tanto, tuviese una determinada plata. ¿Cuánto me representa el valor de hoy? Entonces ahora dije, una situación hipotética, si yo a futuro quiero tener tanta plata, ¿cuánto es lo que tendría que poner hoy para que, otra vez, yendo para allá, llegue al valor que yo quería? Entonces, ¿valor futuro o valor presente? ¿Está? Ese cociente en el valor presente, 1, acá hay un 1 sobre 1 más I, se llama factor singular de actualización. ¿Por qué? Porque lo que hace es actualizar este valor futuro de plata, lo actualiza ¿a qué momento? A este valor, al valor de hoy, al valor presente. ¿Se entendió? Por eso se llama factor singular de actualización. Lo que estoy actualizando es una plata que yo digo que voy a tener a futuro, ¿a cuánto equivale hoy? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno, estos valores futuros son los que yo voy a obtener de flujo neto efectivo del cuadro de resultados proyectado años hacia adelante. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bien, vamos entonces acá. Salgamos de esto y vamos acá.
Entonces dijimos que los dos criterios más básicos, y hay otros indicadores financieros, pero basta para esta etapa que ustedes conozcan los dos que les pedimos: valor actual neto o valor presente neto y la tasa TIF. ¿Qué es el valor actual neto? Toma elementos económicos, financieros de cada propuesta, ingreso-egreso, y los actualiza al valor presente para realizar comparaciones. Entonces, consiste en hallar la suma algebraica del valor presente actual de los beneficios por una parte y los costos de inversiones por otra. O sea, todo ese juego de palabras no es ni más ni menos que lo que le acabo de decir recién. Compara todos los beneficios, voy sumando todos los beneficios que tengo a futuro, pero retrotraído para poder compararlo con la inversión, eso positivo, con la inversión que sería signo negativo. Estos del futuro lo tengo que trasladar, retrotraerlo a valor presente, porque yo tengo que comparar en un pie de igualdad en el tiempo. ¿Cómo voy a comparar la plata que se va a hacer dentro de 5 años con la plata de inversión que tengo que hacer hoy de acá? Yo no puedo hacer un análisis comparativo de los beneficios y las inversiones si son momentos distintos. Entonces la plata se desvirtúa, y más si hay inflación, y etcétera, etcétera. Eso le iba a preguntar, profe. El interés que figuraba en la, ¿cómo se llama? En la ecuación de recién, ¿estaría dado por la inflación en ese caso? Ahora yo les voy a explicar cuando veamos la forma. Sí, ahora te lo explico, Brian. Buenísimo. Ahí viene la explicación. Andrés le dijo el otro día que nosotros después cuando íbamos a trabajar en situaciones sin valor de inflación, etcétera. Lo cual, hoy por hoy es imposible porque, bueno, y las tasas de periodo de recupero tienen que ser rápidas porque nos come la inflación y perdemos plata. Bueno, ya lo cuando lo entiendan van a hacer una analogía con la situación que se vive hoy. Y van a ver que estamos en el horno en ese sentido, ¿no? Porque cuanto más inestable es una situación económica, más incertidumbre nos genera, y todo esto está prendido con alfileres. ¿Ah? Bueno, si entendieron esta suma algebraica, es esto. Fíjense, el proyecto dice, si el VAN es positivo, se acepta, y en el caso de dos o más proyectos, se elige el mayor. Eso que ustedes tienen ahí, ustedes me están viendo a mí, ¿no es cierto? ¿Ven la pizarra acá, atrás mío? Sí, sí. Bueno, miren. Esto es así. Hoy, al instante cero, yo tengo un valor de inversión. Esto es plata, peso. ¿Está bien? Va a ser negativo, porque hay una inversión. Profe, lo único que no va a salir en la grabación, tiene que dejar de compartir para tengo que razón. salga. Que tendría que dejar de compartir, ¿no es cierto? Sí, tendrías que dejar de compartir y yo ahora voy a poner un pin en tu video. Ahí está. Avísame cuando... Ahí está sí o sí resaltado tu video y mientras vos no compartas se va a ver siempre en primera plana tu video. Bueno. Ok. Opa. Bueno. ¿Está bien la altura ahí? No sé si... ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Bueno. Entonces le decía, fíjense, nosotros representamos en los pesos, en la ordenada, como hacemos siempre, y acá, ¿qué vamos a representar? Una escala de tiempo. Tiempo. Entonces, en este instante cero, yo invierto, que es, lo pongo con signo negativo. Pasa el primer año, y supongamos que a mí me da un beneficio neto, o flujo neto efectivo del primer año. ¿Está bien? En el segundo año, también me va a dar otro beneficio. El tercer año, otro beneficio, que no tiene que ser mayor. Yo lo hago así para que me entre una máquina gráfica, pero puede ser valores.
En el tercer año tiene un beneficio que es más chico que el año anterior, pero beneficio al fin, pero digamos, no tengo por qué ser siempre, las ordenadas van creciendo, ¿tá? Esto sería una situación ideal. Y así, sucesivamente, yo voy a obtener distintos, en el año N, un beneficio B1, este era el beneficio 2, este era el beneficio neto 3, y este será el beneficio neto del año N. ¿Se entendió? Sí. Estos beneficios netos se obtienen de los flujo efectivo neto de los cuadros de resultados. Eso que yo les mostré hoy en el Excel, que había varios cuadros de resultados proyectados a futuro y al final me quedaba eso verdecito, el flujo neto efectivo real de caja. Sí, vendría a ser Sí. los ingresos menos todos los egresos, impuestos, costos, digamos, Es amortizaciones, lo que fuera. la plata líquida efectiva que me queda a mí, para yo manejarme. ¿Está bien? Eso en definitiva me representa, tomando como bien dijiste vos, los ingresos por un lado, frente a todos los egresos, me va a quedar un saldo, una plata a favor. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, fíjense, ¿qué dice la fórmula del BAN? ¿Qué es el BAN? El BAN, valor actual neto, o también BPN, es igual ¿a qué? A menos la inversión más la sumatoria de todos sus beneficios netos sobre 1 más I a la J periodo de J. Esperen un poquito, lo voy a escribir de vuelta para que me quede bien. El BAN, o también valor actual presente, es igual a menos I más la sumatoria de los beneficios netos de cada uno de los periodos, desde J igual 1 hasta N periodo, dividido 1 más I a la J. ¿Se entiende? Entonces, por un lado tengo menos I, acá, hoy, más la sumatoria de todos estos beneficios que se van a dar en años sucesivos, por eso yo hice el cuadro de resultados proyectando hacia adelante. ¿Vamos hasta ahí? ¿Puedes repetir eso último que dijiste, Ricardo? ¿Perdón? Si puedes repetir eso último. ¿Esto? Ajá. Sí. Por un lado tengo en cuenta la inversión con signo negativo. ¿Está bien? Y este signo es sumatoria de todos los periodos, de los periodos. J son los periodos que yo vuelvo, los años. Poner que sean 5 años. Entonces este será desde J igual 1 hasta N igual 5. ¿Está bien? Yo calculo todos estos beneficios de los que se obtienen como beneficio neto de un cuadro de resultados. ¿Está bien? Si yo lo sumo, pero yo no, y lo dejo así, y menos, más toda la sumatoria positiva de los beneficios, no lo puedo sumar porque se dan en distintas circunstancias de tiempo. Entonces, ¿qué hago? Estos beneficios futuros los estoy multiplicando por 1 sobre 1 más I. ¿Y qué era esto? 1 sobre 1 más I a la J. Era el factor singular de actualización, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hacía ese factor? Retrotrae estos valores que se van a obtener en el futuro, los retrotraen al valor presente. Es decir, lo que estoy haciendo es, este viene acá, este viene acá, este viene acá, y todos vienen acá. Y entonces analizo este nudo. Las inversiones que se dan acá, valor presente, negativo, con la sumatoria de todos los valores futuros que yo preveo en futuro, pero que los traigo valor presente acá. Y ahora sí puedo comparar, porque tengo las inversiones hoy y los beneficios que son, si bien se van a obtener en el futuro, pero los retrotraje a valor presente. ¿Está bien? ¿Se entiende?
Sí, se entendió bien. Bueno, Sí, bueno. Ahora, eh, dejo de vuelta, a ver, voy a compartir de vuelta la pantalla, esperen un poquito. ¿Seguimos con el archivo ahí? Sí, Bueno, eso se entendió. Esto beneficio neto, flujo neto efectivo, es un cuadrado. Nuevamente, acá está lo que yo le mostré hoy en el Excel, en el formato, a los ingresos por venta se les cuentan los costos de producción, de materia prima, mano de obra directa, costos comunes de fabricación directo, me da la utilidad marginal, le descuento los costos del periodo, administración, comunicación y finanzas, me da la utilización bruta, vuelvo a descontarle, tengo en cuenta los impuestos que puedan aparecer, me da la utilidad neta, o recién la utilidad neta la pongo después de todo esto, que sería el flujo neto, eso es indistinto, pues yo puedo descontar directamente impuestos y considerarlo como a esa diferencia de utilidad neta, y después descontarle, ve que yo acá tomé positivo, pero es lo que yo decía hoy, pues, si ustedes lo hacen como flujo neto, como algo negativo, tendrán que descontarle. Y también, si ustedes tienen un préstamo que Andrés les mencionó, y hay un ejemplo en el Excel de cómo aplicar el capital o la forma de hacer el préstamo. Pueden tener años de gracia, es decir, donde los primeros años, si usted tiene un préstamo a devolver en 5 años con 2 años de gracia, quiere decir que los 2 primeros años solamente pagarán interés y en el tercero, cuarto y quinto pagan la parte proporcional del capital más el interés. Por supuesto, los intereses empiezan a disminuir porque a medida que yo en el tercer año ya devolví una parte del capital, el interés está aplicado sobre ese capital inicial, total. Pero en el cuarto año, como yo ya devolví un capital, el interés está aplicado sobre saldo, un capital menor que me quedó. Entonces se va disminuyendo. ¿Se entiende? sí, ¿O no? sí. A medida que te va quedando menos por pagar, es menor el interés, digamos. O sea, Claro, en porque realidad el porcentaje de interés se aplica, como decís vos, sobre el remanente que te va quedando. exacto, sobre el saldo se le dice, ¿eh? Sobre el saldo que me va quedando de capital, al ir achicándose el capital, indudablemente voy a pagar menos de interés. Bueno, y de ahí se obtiene ese famoso flujo neto efectivo. Ahora, y aquí está lo que vos me preguntabas, ¿qué tasa I tengo que tomar? La tasa de interés con la cual debemos trabajar también se llama tasa de corte, tasa de mínimo rendimiento, tasa de descuento, costo de oportunidad, cualquiera de esos nombres que ustedes puedan encontrar son válidos. ¿Y qué es la tasa I en realidad? Es la tasa mínima aceptable de rendimiento. Es decir, el BAN es un valor actual del excedente que la empresa tendría por y sobre lo que tendría mediante la inversión. Esto me está diciendo, todo esto positivo. Ah, perdón, no lo están viendo ustedes. A ver, para no tener que estar jugando tanto. Sí, todo esto, estos beneficios actualizados, que sí que retrotraído al valor presente, es mayor que esta inversión, ¿el banco qué valor me va a dar acá? positivo. 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 O sea, me va a dar un saldo de plata positiva a favor, porque todos estos beneficios actualizados es mayor que la inversión. ¿Está bien? ¿Vamos hasta ahí? Hasta ahora sí. Bien. Entonces, cualquiera sea el valor de la tasa que yo aplique en la fórmula, perdón, cualquiera sea esta tasa I que vos me preguntaste hoy cuál es, y yo ahora le voy a decir cuál, de dónde va, algún parámetro inicial tengo que tomar. Pero bueno, cualquiera sea, a partir de ese valor del parámetro inicial, cualquiera sea este valor que yo adopte, siempre que el resultado positivo sea mayor que esto, me va a quedar un BAN positivo. Y entonces me quedo tranquilo. ¿Es suficiente que el BAN me dé positivo? No. Es una parte que necesito que el BAN me dé positivo. Quiere decir que yo tengo saldo a favor, pero no me dice en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión. ¿Está bien? Me dice que los beneficios que yo voy a tener a futuro van a superarme esto.
Pero ¿cuánto tiempo? Porque a lo mejor con 2 años no me alcanza, con 3, no me alcanza, recién con 4, con 5, con 6, voy a ver que ahí me demanda. Entonces, si me lleva mucho tiempo entre situaciones económicas muy inestables, se me torna inseguro el proyecto. Entonces, por un lado me da un saldo para una determinada cantidad de años, está bien. Ahora, ¿es suficiente eso? No. Para eso después necesitaré calcular la tasa TIR, que la inversa de la tasa TIR lo que me refleja es el periodo de recupero de la inversión. ¿Ah? Más o menos, ahora lo van a entender un poquito mejor. Quiere decir, ¿cuál es la tasa esa? Fíjense, la tasa de interés con la cual debemos trabajar también, tasa de corte, yo le llamo TMAR, tasa mínima aceptable de rendimiento. Esta, tasa aceptable de mínimo rendimiento, TMAR, para identificar esta I que interviene en la fórmula K. Esta se llama tasa mínima aceptable de rendimiento. ¿Cómo la consideramos? Bueno, en principio es la tasa efectiva del banco a plazo fijo. ¿Está bien? Si yo tengo, ¿qué hago yo? Si fuera, no quiero correr riesgo, voy a lo que me paga el banco y me echo a dormir. ¿Está bien? Pero el banco, entre lo que me presta a mí y me hace ganar porque yo puse la plata a plazo fijo, frente a otro que le presta plata, le va a cobrar más interés al que le presta plata que lo que me va a pagar a mí. Porque el banco hace su negocio. Entonces, difícilmente no, los bancos nunca pierden plata. ¿Está claro eso? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Entonces, está bien, yo por lo pronto puedo decir, bueno, yo la pongo en el banco, pero esa tasa, ¿es la mejor situación para mí? No, es la básica, la de partida. La puedo poner ahí y pues sé que voy a ganar un manguito, pero yo como inversionista, como ideador de un proyecto para generar plata, para ganar plata, no me puedo quedar con esa tasa. Necesito y aspiro a tener una tasa que me cubra a mí un rápido recupero de mi inversión. Entonces tengo que buscar una tasa que me reditúe mayor ganancia. Entonces empiezo. Por último, perdón, luego entonces busco una tasa que cubra el desfasaje entre el rendimiento bancario y la inflación. ¿Tá? Entonces yo digo, bueno, pará, ese banco, pero si yo la dejo a través del tiempo y cuanto más inestable es mi situación económica del país, hay inflación, entonces la plata se me licúa, entonces también tengo que tener en cuenta el índice inflacionario y también tengo que tener en cuenta el riesgo, el crecimiento real por el riesgo que yo asumo de acuerdo al tipo de inversión o de proyecto que quiero encarar. Ese riesgo me lo está dando indicadores de la bolsa de valores, el mercado de valores, me están diciendo a mí, ¿vieron el índice de riesgo país y todas esas cuestiones? Ese índice de riesgo país está desglosado también por tipo de industria, de producción. Y entonces yo puedo determinar cuál es el riesgo que yo estoy asumiendo de acuerdo a la actividad del proyecto que quiero encarar. Y entonces también tengo que tener en cuenta un porcentaje de la inflación sobre ese riesgo. Es decir, la TMAR, la tasa mínima aceptable de rendimiento, está dada por el riesgo más la inflación más la inflación sobre el riesgo. Todas estas componentes me definen a mí qué TMAR yo voy a adoptar. ¿Se entendió? Entonces, fíjense. A ver, salgo de vuelta un poquito para poder explicarlo, porque si no... ¿Me ven ahí en la pantalla ahora? Sí. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Yo puedo decir, de todas estas, ¿cómo voy a representar esto? Fíjense, esto tiene una variación de este tipo. Si yo quiero medir acá el BAN lo que me va a dar a mí es plata. Esto es plata. La diferencia entre los beneficios actualizados en el presente con respecto a la inversión en diferencia de plata me da un saldo. Dijimos que si el saldo es positivo, vamos bien. Quiere decir que yo, entonces,
Para esta tasa I sub 1, obtengo este van 1. Para esta tasa 2, obtengo este van 2. Quiere decir que, fíjense, a mayor tasa, voy subiendo este I, como está en el denominador, este cociente se me achica. Ese cociente positivo cada vez se va haciendo más chico y va a llegar un momento en que va a prevalecer lo negativo. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Si Sí. la tasa sigue creciendo, va a llegar un momento que esta tasa I sub n me va a dar un valor negativo. Estos que están acá son valores negativos. En cambio, todas estas tasas me representan a mí valores van positivos. Estoy en una zona de áreas positivas. De aquí, de este punto de inflexión, para allá, cualquier tasa que yo calcule acá me va a dar valores negativos de van. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Entonces, mientras que la tasa que yo ponga acá, esta es la tasa que yo adopte como TMAR, tasa mínima aceptable de rendimiento, me dé cualquiera de estas pueden ser TMAR. Cuanto más grande es la TMAR, más chico es el van. Pero siempre que me dé un van positivo, hasta ahí estamos bien. Yo no sé si ustedes me ven bien a mí, pregunto. Sí, se ve bien. Capaz que está muy lejos, no sé. No, se ve perfecto, Ricardo. Bueno, pero a mí por ahí me ven el cuerpo, no me ven todo, no sé. Bueno, basta que se vea acá la pizarra, está bien. Bueno, ¿se va entendiendo esto? Sí, profe. Sí, Bueno, ¿cuál es el riesgo? Va a llegar un momento, si yo sigo creciendo esto, para que se dé esta situación. ¿Cuál sería esta situación? Que el van me dé 0. Si el van me da 0, para una determinada tasa, esta tasa I genérica, de tal manera que esto sea igual a esto para que el van me dé 0. No sea ni positivo ni negativo. ¿Está bien? No perdés plata, pero tampoco ganas nada, digamos. Exacto, exacto. Esa tasa se la va a llamar tasa TIR, que es aquella que anula el van. Entonces es la tasa mínima aceptable, es la mínima tasa, porque a partir de ahí, donde yo supere esa tasa, me caen valores de van negativo. Cosa que es imposible que aceptar. ¿Está bien? Entonces, el rendimiento de todas estas posibles tasas, la máxima tasa que yo puedo hacer es esta, que se llama TIR, que es la que me da el van 0. Y entonces, es lo que a mí me asegura que la inversa de esa tasa me va a dar en cuánto tiempo yo recuperaría la inversión. Más de eso no, porque no la voy a recuperar nunca a la inversión. Esto me da la seguridad que hasta acá, haciendo la inversa de esa tasa, yo voy a recuperar la inversión en ese periodo. Es decir, si esta tasa, ponele, me da el 0,5%, quiere decir que 1 dividido 0,5 me da 2. O sea que me dice que en 2 años yo estoy recuperando. ¿Qué me está diciendo el 0,5? Que yo el primer año recupero el 0,5, el 50%. El segundo año el otro 50%. Listo, en 2 años recuperé el 100% de la inversión. No sé ¿Y esa si tasa es siempre en porcentaje se expresa? ¿está? Sí. Bueno. Esta sí es una tasa que yo ya le expliqué recién, se tiene en cuenta la tasa del banco, pero encima del banco yo tengo la tasa de inflación, la tasa de riesgo, la incidencia de la inflación sobre el riesgo, y determino una tasa. Siempre va a ser mayor que la tasa mínima de la cual partimos, que era la tasa que me daba el banco si yo ponía la plata ahí. Como yo quiero recuperar más rápido mi inversión, busco alguna alternativa que me dé una tasa mayor. ¿Ah? Perdón, ¿y qué otra cosa me preguntaste vos? Ah, forma porcentual. Entonces esta cosa sí. La TIR. Pero fíjate vos,
Ahora, si yo quiero que el van sea 0, si esto, el van es igual a 0, esto se desprende que la inversión negativa pasa para acá, es igual a la sumatoria de los beneficios de n de cada uno de los periodos desde j igual 1 hasta n, dividido 1 más i a la j periodo. ¿Está bien? ¿Y qué estoy buscando acá? Porque acá era un balance de ecuaciones, yo ponía un valor de tasa acá y hacía una cuenta matemática y me daba un saldo acá en peso. O sea que cuando yo impongo acá el TMR, el BAM me va a dar una ecuación acá que me va a reflejar peso. Ahora, ¿y yo cómo sé cuál es la tasa esta que representa este punto acá, que es donde el BAM se hace nulo y yo la llamo TIR? ¿Cómo la pongo? Entonces, ahora mi incógnita, espérate un poquito, mi incógnita ahora es esta. Esa es la tasa TIR. Entonces, cuando yo hago el BAM 0, lo que tengo que encontrar aquí es este valor. Antes, cuando calculaba el BAM, yo la predeterminaba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la condición para que este valor, que una vez, ahora yo le voy a explicar cómo se calcula? ¿Cuál es la condición para que este valor que yo calculo acá esté bien? Fíjense, si ustedes interpretaron la gráfica, cualquiera de estas tasas que representaban valores de BAM positivo. Cualquiera de estas podía ser tasa TMR. Cuanto más grande la tasa, menos BAM voy a obtener. Hasta llegar un momento que una tasa determinada se me transforma en tasa TIR. Ah, pensé que era el rojo este. Esa tasa se me transformó en tasa TIR. ¿Está bien? Entonces, esa tasa TIR con respecto a la TMR, ¿cómo son? Yo tengo acá una tasa TMR, que puede ser cualquiera, la I1, una tasa I2, y así. Pero la que yo voy a encontrar como tasa TIR es muchísimo mayor, es mayor si está a la derecha. Todas estas pueden ser tasas que yo aplique como TMR, pero la condición, cuando yo después determine esta tasa TIR y me obtenga obtenga el valor de la tasa TIR, la condición sine qua non es que esa tasa TIR tiene que darme mayor que la tasa que yo había adoptado como predeterminada acá. Porque si no, no se cumple esta interpretación. ¿Se entendió? Sí, yo entendí. ¿El resto? ¿Se va entendiendo? El concepto al menos. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Fíjense que entonces, ahora sí, una vez que calculamos con una tasa predeterminada, calculamos el BAM. Me da un valor positivo, listo. ¿Es suficiente? No. Ahora hago donde busco la tasa que me refleje que el BAM sea 0, para lo cual tengo que encontrar este. ¿Y cómo hago esto? Bueno, expeditivamente, yo ahora les cuento rápidamente qué es lo que se hace, y en definitiva, en un proceso iterativo de repetición, varias veces la máquina, el Excel, lo hace de tal manera que interactúa tantas veces hasta buscar el infinitésimo y llegar a la precisión de cuál es la tasa. ¿Puedo borrar esto? Sí, creo yo que sí, ¿se entendió? Estoy buscando el borrador. Voy a borrar con este. Me va a quedar sucio, pero... A ver. Lo que les quiero representar es... para que se me fue la mente. Ah, con esta gráfica que está acá, fíjense,
me voy a ubicar en un entorno del punto este. ¿Está bien? O sea que voy a tomar este valor y este valor. ¿Ah? Entonces fíjense, yo tengo esta gráfica así, groseramente. ¿Está bien? Entonces, ¿este qué es? Este punto es la tasa TIR, ¿no es cierto? De todas las tasas, yo digo, esta es una tasa I1, que me da un van 1. ¿Está bien? Dígame si se va entendiendo. Bien. Es este que está acá, me va a dar un van. Bueno, yo le llamé 1, pues digamos, es la que está acá, qué sé yo, la que corresponda. La primera, eso es lo que quiere decir. Después, cuando me paso, voy a tener otra tasa acá, que será una tasa I2 que corresponde ya un van negativo. Acá me dan valores positivos. ¿Vamos ahí? Sí. Bueno, si yo asocio esta variación como si fuera un triángulo y otro un triángulo, lo asocio más bien como una recta, con una aproximación, no voy a tener problema de compararlo como una recta. Fíjense, entonces me quedó este cuadro por un lado, y después me quedó este otro cuadro. ¿Se ve o no? Entonces yo digo, una relación de triángulo. ¿Cuánto es este cateto del rojo con respecto a este? ¿Cuánto es esto? Mayor. ¿Eh? Esto me da no, vamos a hacer con letras. ¿Esto cuánto vale? Es el van 1. El van 1, esto que está acá. ¿No es el van 1? Es a esto, eso es I1 menos la TIR. Este segmento de TIR, o al revés, TIR menos I1, me da esto. Estoy haciendo una relación de triángulos, ordenada sobre arcilla. Y ahora tomo el otro triángulo, el grande, el negro. Todo esto con respecto a esto. Entonces, ese triángulo es una comparación de triángulos, chicos. Esto es geometría. Van 1 más este pedacito. ¿Cuánto vale este pedacito? Este que está acá. Más van 2 dividido. Entonces sube esto más este. Ahí tengo el van 1 más van 2 dividido esto. ¿Cuánto es todo esto? I2 menos I1. Las tasas son datos, el I1 es dato, el I2 es dato, el van 1 es dato, el van 2 es dato. Lo que no conozco es esta. Entonces, de esta igualdad yo tengo que pasar, paso todo esto para allá, este para acá, después paso de vuelta todo. Lo único que tengo que hacer es despejar esto. Y entonces, matemáticamente, encuentro cuál es la tasa TIR que está acá. ¿Se entiende o no? Es geometría eso. Esto se llama comparación de triángulos. Yo tengo este triángulo en rojo y todo este triángulo en negro. Para este segmento es este que está acá. Y esto es la diferencia entre I2 y I1. Esto que está acá. De esta comparación, de esta relación de triángulos de catetos, despejo y obtengo el valor de la tasa TIR. Bueno, eso que se lo expliqué así, groseramente, de forma manual, digamos, analítica o geométrica, la máquina en el Excel lo hace en forma reiterada, de tal manera que esto que yo se lo hice en grande, grosero, cuanto más chiquito es el entorno, más exactitud tiene esto. Entonces la máquina va y viene, lo hace con segmentos cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta encontrar la tendencia como límite. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron límite en matemática o no?
Sí, sí. Bueno, eso es lo que, la interpretación que hace la operatoria de la computación. Entonces encuentra cuál es el valor más exacto que se aproxima a esta tasa T. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que dije? Ahora se lo muestro en el Excel. ¿Pero se entiende el concepto? Sí, Sí. Ahora sí, les voy a compartir un archivo rápido. Un poquito. Compartir. Un poquito. No. Espera un poquito. Este. Ahí está. ¿Se ve? ¿Ese Excel? Todavía no se ve. A ver. Aparece que se está cargando. No, puede ser que haya quedado el otro archivo. ¿No aparece? Todavía no. Ajá, me dice que la función de compartir la pantalla está en pausa. Vamos a salir y vamos a compartir esto. Compartir. Ajá. ¿Qué pasó? Ahí está empezando a cargar. Debe ser que está Bueno, lento internet. puede ser, sí. Cuando lo vea me dice. Pero está en negro. ¿Pusiste compartir pantalla o la ventana de la aplicación directamente? La ventana de la aplicación, pero a ver. Sí, porque quedó todo negro y no comparto. Compartir pantalla. Y yo voy a buscar desde la pantalla. A ver, ahí debería verse. Ahí está. Ahí está. Bueno, listo. Fíjense. En el Excel, ustedes cuando van acá a funciones, han visto que el Excel tiene funciones varias, ¿no? sí. Bueno, un poquito que estoy perdido acá con este. No sé por qué no me tira las funciones. ¿Vista? No. En este S, ¿por qué no lo estoy pudiendo ver? Está acá, Andrés, las funciones, ¿no? Sí. Sí, Ah, sí. ahí Acá, más funciones, ¿ves? Bueno, ustedes ponen acá funciones, bueno, usadas recientemente, pero si no, les va a dar las categorías, las funciones, y ahí les va a aparecer la financiera, y van a poner BNA, figura con BNA o TIR, BNA o TIR. ¿Ah? Y ahí le explica cómo se carga. Tiene una tasa, ustedes van a cargar la tasa que ponen en la fórmula, como tasa TMR, y los valores de los flujos o B sub N que aparecen en la fórmula, los flujos neto efectivos. Y automáticamente le calcula el valor del BNA. Lo mismo si buscan la función de TIR, le da la misma. Calculan directamente todos los valores. Pero vamos a hacerlo directamente con la aplicación de ejemplo que están acá. Fíjense. Acá tenemos el primer ejemplo. Dice que la tasa del 10%, ¿lo están viendo acá? Ahí. Es la tasa del 10%. La tasa, ¿esa qué sería? La tasa TMAR, que yo adopto. ¿Está bien? La inversión son menos de 10.000. Olvídense de los valores, son valores muy, muy pequeños que quedan atrasados, pero que para el efecto explicativo, didáctico, es más que suficiente. Entonces, la tasa TMR, el valor de la inversión y los flujos que se esperan para el primer año, para el segundo y para el tercero. ¿Está bien? Y entonces, fíjense, acá aplico esa formulita que acabo de mostrar ahí,
y vale K5, K6, 7, 8 y 9. Es decir, intervienen todos los parámetros. Se carga la tasa, la inversión y los 3 años de beneficio proyectado a futuro. ¿Está bien? Y le da este valor. Ese valor que está ahí es lo que dice acá. El primer ejemplo de Van en la fórmula es, aquí la fórmula abarca la inversión porque la misma se realiza en el mismo periodo. Si ustedes se fijan, está todo sumado de K5 hasta el K9, es decir, mete todo esto. Una sumatoria total, desde la tasa y los valores de la inversión con los flujos de beneficio. Todo, hace una simple sumatoria y ya lo calcula. ¿Tá? Pero la interpretación es la fórmula que hemos visto acá en la pizarra. Eso dice porque la inversión se realiza al final del periodo, cosa que no pasaba. Cuando yo le mostré acá es como que lo que hizo que la inversión la llevó al final. Entonces está comparando en valores finales. En cambio, si la tasa se hace en forma presente, el valor presente, a ver, aquí la fórmula no incluye la inversión en la sumatoria porque la misma se realiza al principio. Fíjense, la inversión, si ustedes se fijan acá, vamos a ir. La celda A6, ¿qué es la celda A6? La inversión. Este es otro ejemplo, con una tasa del 8%, con una inversión de menos 4.000 y con todos estos periodos. ¿Está bien? Fíjense que acá la fórmula, cuando la inversión está hecha como está explicada acá en la teoría al principio, va aparte, porque justamente lo que hace la fórmula acá es la explicación que yo les di a ustedes. Los beneficios los actualizan y la inversión está en un momento que es el inicio. ¿Tá? Por eso el cálculo tiene en cuenta ese momento. En cambio en como se hacía al final la inversión, la comparación de la inversión se hacía en el momento de los beneficios futuros, entonces directamente la fórmula lo suma. Yo para que ustedes entiendan los distintos ejemplos que se pueden encontrar en el Excel. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Un detalle nomás, siempre para que la función ande y no les dé error, el primer valor que van a tener que poner es siempre la tasa en porcentaje. Ve que hay A5 el 8%, en el otro caso era el 10%, es el primer valor que va dentro del paréntesis. Y después punto y coma y van todos los otros valores que salen del flujo de fondos. Fíjense que acá les dice, en la referencia, BNA va en la tasa, lo que les dice Andrés. El primer valor del K5 es la tasa. Después la inversión, si corresponde, junto, se suma todo, o en el caso de va el A5, ¿cuál es? La tasa. Todos los flujos, y por separado el A6 que me quedó acá, que es la inversión. ¿Se ve o no? Estoy leyendo esto, que es la fórmula que se obtiene acá. ¿Se entendió? La inversión siempre tiene que ir a lo último, ¿no? No. Lo ideal es que esté en el momento, sería la situación ideal. Por eso la ponés aparte. Da lo mismo que lo hubiese puesto al principio y después hacer el BNA de los, ¿entendés? En este caso la inversión está separada, porque está en un valor al inicio, y estos son valores futuros. Perfecto. Bueno, en este caso, por ejemplo, si yo tomase valores, ¿qué pasó acá? Déjame ver la explicación. Si yo le agrego un sexto periodo, fíjate, tengo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, un sexto periodo con pérdida, el flujo neto es una pérdida, fíjate vos que ahora, con 5 periodos de ganancia, me daba este van. Sin embargo, ya 1 año más con valor pérdida, me tira para atrás el van, entra en la zona negativa en los bancos. ¿Por qué? Porque le agregué un periodo más con un valor negativo de pérdida. Entonces, fíjense que a veces hay que buscar la vuelta de cuántos periodos tengo que tomar y tener en cuenta si son positivos. Los negativos hacen que yo tenga que tomar más valores positivos para contrarrestar el efecto de ese del negativo. ¿Ah?
Sí, Sí, Bueno. sí. Y vamos a la tasa TIR. La tasa TIR es parecida a la fórmula, el concepto es el mismo. Entonces, ahora yo tomé este ejemplo. Con un 6%, que no me acuerdo, no está tomando, es otro ejemplo, una tasa para el BAN, me aplico la fórmula del BAN en este ejemplo, con una tasa del 6, una inversión de menos 70.000, dice, y con todos estos beneficios, me da un BAN como el que tienen ahí, de 5.515. Positivo, ¿está bien? Ahora, para el mismo este ejemplo, ahora yo voy a encontrar la tasa TIR. ¿Está bien? La condición es que la tasa que yo vaya a encontrar tiene que ser mayor que la tasa que yo adopté para el cálculo del BAM. ¿Se acuerdan? Es lo que yo le expliqué hace un ratito. La condición es que la tasa TIR me tiene que dar mayor que la que yo predeterminé para el cálculo del BAM. ¿Sí? Sí, Entonces, nos ponemos en la búsqueda. Fíjense, para calcular la tasa interna de retorno de inversión después de 2 años, tendrá que incluir una estimación. Entonces acá está la fórmula. Va del 17 al 19, pico 2 veces y toma solamente la inversión. Fíjense que en la fórmula no interviene la tasa. Si yo justamente lo que quiero encontrar es una tasa. Antes del BAN sí yo tomaba en cuenta la tasa TMR como dato. Ahora no, es la incógnita de la tasa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué toma únicamente? Toma la 17 a la 19, es decir, la inversión por un lado, que es la 17, y la 18 y 19, que son 2 años de beneficio. Y calcula la tasa TMR, perdón, la tasa TIR. Le agrega en la fórmula, aparece un 10%, cuando ustedes vayan ahí, les explica que cuando tienen pocos años, por ejemplo, de beneficio, en vez de tomar 5, 6, 7 periodos futuros de beneficio, tienen pocos años, necesita tomar una estimación de un 10% para aproximar el valor del cálculo iterativo. Es un concepto digamos, de lógica pura de matemática. Se le da un % más de exactitud porque son pocos periodos para que calcule la máquina. Es como un hándicap que se toma. ¿Se entiende? Ahora, pues, y ahí me da menos 44. Quiere decir que estoy lejos de superar el 6%. Al contrario, me da menos 44. Si ahora aplico la fórmula, pero en vez de 2 periodos de 12 y 19.000, le agrego el tercero y el cuarto, ahora el cálculo del TIR ya se me va a 2%, ya a menos 2. Ya estoy aproximándome a una tasa que sea positiva. De menos 44 bajé a menos 2. Y si ahora calculo una nueva tasa con más periodo, llego a una tasa, esa que está ahí, la última, del 9%. Tasa interna de retorno después de 5 años. Tomé 5 periodos y me da un 9%. Mayor que el 6% que yo había tomado para el cálculo del BAM. Entonces, es aceptable. Condición verifica que la TIR que encontré me da mayor que la TMR que yo adopté. Y como contraposición ahora hago el camino inverso. Digo, para el cálculo del BAN, para verificar que el BAN sea 0 con una tasa un poquito más chica que 9, es donde se verifica que el BAN sea casi 0, prácticamente 0. Estoy haciendo la inversa, una verificación. Pongo como TMR esta tasa casi del 9%, en vez del 6, para el cálculo del BAN, y el BAN me da un valor de menos 3,94, en vez de 5.000 y pico. Es decir, que estoy casi en el entorno del punto 0. ¿Se entiende? sí. Sí. Bueno, mírenlo, tranquilo. Yo les voy a subir los 2 archivos, el PowerPoint con toda la explicación esta que hicimos acá. Les voy a subir este Excel para que ustedes lo tengan, para que lo analicen y que lo puedan aplicar en la resolución de su proyecto. Cuando estemos, el jueves que viene, Andrés, me dijiste que tenemos presencial igual, ¿no? Sí, el jueves que viene vamos a ver todos juntos, vamos a calcular el BAN y el TIR sobre los flujos de fondos
de cada uno de ustedes. Así que hoy, después que termines vos, Ricardo, con los grupos que quieran, vemos rápidamente cómo están sus flujos de fondos, si tienen dudas, si están trabados o no. El lunes que viene también lo volvemos a repasar y el jueves lo terminamos de liquidar todos juntos en forma presencial. Vale. Bueno, yo creo que con esto que les di de teoría y este ejemplo rápido usando las bondades del Excel, están capacitados para hacerlo tranquilo, repasando, mirando esto, poder aplicarlo sobre su proyecto. No le quiero, acá tienen otro ejemplo, pero en todo caso lo vemos el jueves que viene o cuando estemos en forma digamos, de definición más concreta del Banner en la segunda presencial. Un ejemplo con tasa 5 años, donde, por ejemplo, el flujo, fíjense que en este caso, primer año, el segundo, tercero, el cuarto, siempre es el mismo, cosa que no pasaba acá, en estos ejemplos. Los beneficios en estos ejemplos que hemos visto acá, iba cambiando, ¿se acuerdan? Esto que estuvimos viendo acá. ¿Ven que van cambiando? En cambio, en este ejemplo, el flujo es constante. Entonces, ¿qué pasa si tomo dos años solamente frente a la inversión? Y bueno, ahí me da un valor de menos 30. Si tomo 4 años, se me va de menos 30, se me va a 6. Y ya cuando tomo 5 años, me da un valor de una tasa TIR del 22, que es mayor que la tasa que yo había tomado del 6% como TMR. Entonces, esta tasa se llama, para el ejemplo que estamos viendo, es con flujo constante y sin financiamiento. Si yo no tomé crédito alguno ni nada, es un balance entre los ingresos con flujo constante, es decir, yo supongo que los beneficios todos los años son los mismos, pues se llama flujo constante y sin financiamiento. Y el otro caso es, pero ya no se lo voy a explicar ahora, se lo hacemos después, sería una cosa parecida, pero con financiamiento y teniendo en cuenta la inflación. Cómo se ajusta es la segunda parte que toca. Pero se lo explico después con tiempo. Me interesa que le haya quedado firme y después lo relean, entiendan bien esto que vimos hoy. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Sí? Han ¿Se quedamos en quedado, una idea? han quedado mudos de tan bien que lo entendieron. No, a ver, como vieron, el insumo que hace falta para poder calcular el BAN y el TIR son los numeritos del resultado del flujo de fondos, que hay que armarlo con ese cash flow, que hay que armarlo a partir de todos los ingresos que ustedes van a tener y los egresos que ustedes van a tener. Por eso es que desde hace varias clases que estamos insistiendo en armar este cash flow y después calcular el BAN y el TIR con el Excel es algo sencillo. ¿Cómo están ustedes con el flujo de fondos? ¿Lo han podido calcular? ¿Lo han más o menos podido armar? Cuéntenos un poquito. Queremos saber en qué situación están. Nosotros bien, ahí veníamos avanzando, pero tenemos que meterlo todavía, no lo hemos terminado, pero pudimos arrancar bien. Bien. Bueno, el resto de los grupos, ¿cómo están? Brian, sé que bueno, me dijo que lo tenían bastante liquidado, así que bueno, sigan avanzando. Tengan en cuenta una cosa, las amortizaciones de rodados son a 5 años. Todo lo que es herramientas se amortizan en bienes de uso 10 años. Y los inmuebles 50 años. Ténganlo en cuenta, así es la forma, que son acepciones contables que utilizan para hacer la amortización de los bienes. No sé si alcanzaste a escuchar, Brian, y tomaste nota. Sí, sí. Nosotros tomamos 10 años para los rodados, así que eso lo voy a tener que Lo actualizar. van a tener que cambiar. Si los Y rodados son 5. después estuve mirando ahí en el cash flow del ejemplo, que bueno, el primer año, viste, que iban aumentando los porcentajes de ventas o de producción, viste, hasta llegar al 100% al final del año. Y después en los años siguientes
puede ser que le aumente a todo el año, por ejemplo, no sé si un 10% o un 5%, algo así, en la Sí, cantidad de eso, ventas. manejalo como vos quieras, ten en cuenta o lo siguiente. Si a partir del año 2 vos ya llegaste al 100% y querés vender un 110% con respecto al año 1, tenés que fijarte si con las máquinas que tenés podés producir ese extra que pensás vender. O tenés que hacer una reinversión, a lo mejor hacer una ampliación de la planta, comprar una máquina más grande o lo que sea. Tengan en cuenta eso. Si no, lleguen hasta el 100 y manténganlo al 100% durante 5 años y chau. Claro, sí, yo me di cuenta recién de ese detalle porque en la parte donde está el baño y el TIR hay un cuadro que dice como un aumento de ventas porcentualmente y eso no lo había tenido en cuenta. Yo hice a partir del segundo año todo el 100% de la producción, por Sí, así lo decirlo. podés dejar así. Pueden suponer que a partir del segundo año ya llegan al 100%, que es el 100% de lo que ustedes pueden producir y es el 100% de lo que ustedes estimaron que podían vender, y lo mantienen así al 100% todos los años, no hay problema. Después, bueno, si en la realidad después lo que se hacen en los modelos financieros, se pueden suponer reinversiones. Dice, che, yo durante 3 años llegué al 100%, en el año 3 hago una reinversión, compro una máquina más, vuelvo a meter otro préstamo, y bueno, pero ya se complejiza mucho el flujo de fondos. Pero para un cálculo inicial, para decir, che, yo ya determiné un mercado potencial, ya definí un tamaño de planta estimado, bueno, al plena capacidad llego al 100% en el segundo año y con eso calculo el BAN y el TIR y listo. Perfecto. Y después otra consulta. Sí, Viste que en el periodo cero nosotros como ingreso tenemos lo que nos da el préstamo, por así decirlo. sí, Le restamos todo lo que son costos, egresos, impuestos, amortizaciones y tenemos el flujo neto económico ahí del periodo cero. sí. Ese flujo de fondos vendría a pasar para el primer mes, o sea, por ejemplo, para enero, como total de ingresos también, y de ahí le empezamos a descontar todos los costos del primer mes de operación, por así decirlo. Sí, lo podés hacer así, digamos, que te queden, tendríamos que verlo en el Excel, por ahí así en el aire es medio complicado, eh, pero te pasaría a formar parte, si te queda un efectivo, eso vos lo tendrías en tu caja al inicio, digamos, y te diría así, un ingreso. Perfecto. Andrés, Sí, no, no sé, por ahí capaz que convendría si se complica demasiado en el tiempo, digamos, todo este cálculo engorroso, no es engorroso, sino este, engorroso desde el punto de vista que hay que hacerlo tantas veces, si no, si lo va a hacer por mes, hacerlo por manual, proyectado, ¿sí? Por un año, por segundo, para no hacerlo, viste, como ese ejemplo que le mostramos exacto. que era mensual, eso sí se repite un montón de... eh, me Sí, parece que capaz que... por ahí pueden, como los ejemplos que le dejamos, pueden hacer el cálculo detallado del flujo de fondo del primer año, mes a mes, pero después para el cálculo del BAN y el TIR trabajan con los totales anuales, que ya en ese total anual ya consideró el neto, digamos, entre el periodo cero, lo que le entró y lo que no, y lo que les queda al final. Eh, Perfecto. Porque Yo por ahí lo que... ustedes mes a mes van a ir sumando los acumulados del mes anterior más lo que queda neto de ese mes y así sucesivamente, y al mes 12 le va a quedar el total anual y ese es el valor que tienen que usar para el cálculo del BAN y el TIR, porque van a usar valores anuales. Perfecto, sumamos entonces todos los flujos de mes a mes para que nos quede un Ujú, anual. Yo por ahí lo que hice para simplificar lo que es el cálculo variable, más que nada de la energía, ujú. fue tomar de a pares, digamos, el aumento de las ventas. Por ejemplo, enero y febrero 50%, marzo, abril 60%, mayo, junio 70%, así como para que sea un poco más Sí, no, fácil. no, no hay problema, no hay problema. Por ahí el hecho de calcular
un año entero para que ustedes vean que hay cosas que, por ejemplo, la energía eléctrica, a veces las facturas de luz se pagan cada 2 meses. Entonces, si ustedes quisieran, a lo mejor podrían tener en egresos cada 2 meses la factura eléctrica, que va a estar un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, y van a ver que el neto de abajo les va a variar. Pero en el anual después se acomoda todo, digamos, no pasa nada. Pero bueno, está bien que lo hayas tomado de a pares también los porcentajes para de alguna manera facilitarte que vaya acompañando la factura de luz. No hay ningún problema. Manéjenlo como ustedes quieran y como más claro les quede. Perfecto. Bueno, el resto de los grupos, ¿cómo están? Silencio. Qué bárbaro, che. En el grupo 1 lo empezamos a armar esta semana, a todo lo Ajá. que es el trabajo final y el Excel, Ujú. pero ahí vamos, Bueno. ahí estamos. Traten de meterle al Excel, que por ahí es lo que, tenemos que ver juntos. Porque lo otro es compilar material que ya tienen armado ustedes, es redactar cosas, armar cosas, pero el Excel sí o sí lo tenemos que razonar juntos, porque por ahí se les va a complicar trabajarlo solos. Así que si se pueden concentrar en el Excel, sería lo ideal. Y después vamos a ver el lunes la forma de hacer la presentación. Es un PowerPoint que tienen que armar para el otro jueves, para el 4, con la presentación del producto y no va a durar más de 3 minutos lo que ustedes tienen que mostrar. Entonces, si uno cuando tiene poco tiempo tiene que administrar el tiempo de la mejor manera posible, bueno, ahora se concentra en el Excel y a partir del lunes, con las técnicas que le vamos a dar con Ricardo, van a ver cómo se hace la presentación y la defensa del trabajo y se concentren en eso en adelante. Así que bueno, por ahí si pueden tener, aunque sea el Excel, empezar a redondearlo para el lunes, así el lunes, después de que termine de darle la teoría, lo vemos o tienen dudas o lo que sea, las discutimos, sería lo ideal. ¿Mm? Bien, y me falta un grupo. ¿Cómo está el grupo que falta respecto al Excel? ¿Cuál? ¿El Bastian? Ya lo empecé. Ah, no, la chica. Sí, uno de los de las Ajá, ya chicas. lo empezamos. Y ahí vamos. Bueno, no se duerman. Métanle Vamos viendo. pila. Métanle pila porque después parece simple, pero después cuando se lo ponen a armar, dices, che, no, pero este número, ¿de dónde lo saco? ¿Va acá o no va acá? Sumo, resta, lo pongo negativo, lo pongo positivo. ¿Va al periodo 0 o va al periodo 1? Bueno, todas esas cositas, hasta que no se sientan a hacerlo, no se dan cuenta. Así que les recomiendo que se pongan con el Excel y nos pregunten cualquier duda que tengan, nos escriben y nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos. Bueno, chicos, ¿alguna duda más o ya estamos por hoy? Por ahora ninguna duda. Bien, Tengo malas novedades para vos. sí, ya me están mensajeando aquí. Tallarines. Ya me están mensajeando, mis amigos me están bombardeando. Yo soy de Talleres de Córdoba, veníamos bien en la tabla y acaba de ganar River 2 a Yo 0. estaba haciendo esfuerzo por ustedes, pues soy de Boca, pero no, lamentablemente la gallina sale en campeón, ya Qué está. bárbaro, sí. Pero bueno, fue una ilusión que duró un tiempito. Igual gran campaña de Talleres de Córdoba. Bueno, Ah, che, sí, sí. Vamos. saludos a todos y nos vemos el lunes. Bueno, nos vemos. Dale, nos vemos. Luego, Chao, Nos chao. vemos.